Textos narrativos. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes, y que permite al lector imaginarse la situación. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las tres personas gramaticales, la primera persona, la segunda o la tercera. La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información, como en la literatura para la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además de que mantienen una estructura general que identifica a los textos narrativos con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Características de un texto narrativo. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o segunda persona, o en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. El autor es quien le da un estilo al texto narrativo, que puede ser directo, cuando reproduce de manera literal y entre comillas, lo que dice cada personaje, indirecto, cuando el narrador resenta o describe lo que dicen los personajes, o libre, cuando se funden los estilos directo e indirecto. Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como narrador, personajes, espacio, tiempo y acción. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, que todo lo sabe y va relatando las secuencias, o ser testigo, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. El espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, cronológico, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. La acción es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes. La introducción es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. El desarrollo o nudo es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. El desenlace es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Los textos narrativos son muy diversos y cada uno presenta características particulares, pero se identifican como texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. Algunos ejemplos son el mito, la fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, la memoria, la crónica, el cuento, la novela.